Y esto hace que la vibración se mantenga muchísimo más tiempo y se pueda poner en toda la estructura ósea con una serie de objetivos que queremos perseguir cuando trabajamos con terapia con sonido. Todo. Si nosotros observamos los ciclos lunares, ¿no? Las estaciones, el día, la noche, ¿no? Cómo las mareas, el ritmo cardíaco, el ritmo de nuestra frecuencia cerebral, de nuestra respiración, todo eso es frecuencia. Hay diapasones que contienen las frecuencias de nuestro cerebro. En nuestro cerebro tenemos una serie de frecuencias que están en ambos hemisferios, alfa, beta, delta, teta. Y tenemos a Parménides, que decía que todo es permanencia, ¿no? Y hablaba de un concepto que es el átomo, que a día de hoy decimos, ¿cómo una persona llegó a eso? Tres, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Vivar, esto es Emotion Me y hoy tengo el placer de presentar a Iria Rajal. Un placer de todo corazón que te hayas prestado a acogernos en tu casa para grabar este episodio. Encantada y muchísimas gracias, Pedro, por invitarme, claro que sí. Es una locura, tenía muchas ganas de presentaros a Iria. Yo la conocí gracias a Marta Planens y a Juan de Angelo de Breath Act en una de las formaciones, y a mí esta persona me cautivó. Ella es profesora de musicoterapia, ex cantante de ópera, también estudió canto lírico, pedagogía musical, kinesiología, acupuntura, y ella está aquí porque es una persona que es capaz de aterrizar conceptos que personalmente son muy complejos y, como ella dice, muchas veces se expresan por personas que no lo expresan de todo bien, y esto no puede ser, ¿no? Y estos conceptos son los de energía, frecuencia y vibración, que evidentemente cualquier oyente los podrá asociar al ámbito de la música, pero van mucho más allá. Y antes de nada, pues como a cualquier invitado, a todos los invitados, pedimos que se presente la audiencia, que digan ellos lo que quieran decir antes de comenzar. Wow, presentarse uno mismo es una tarea. No sé. Bueno, has dicho así, has hecho como un resumen un poco, ¿no? de mi formación, que al final es como esa base, ¿no? Que te respalda. Yo creo que el hilo conductor de mi vida siempre ha sido la música, siempre, desde pequeña. Tuve la fortuna de tener unos padres, ¿no? Que me condujeron a estudiar, y viví en una casa muy artística y muy musical, muy creativa, ¿no? Entonces, bueno, pues te cuento, desde el principio ya en conservatorios, hasta que llegó un punto que dije, es que yo me quiero dedicar profesionalmente a la música. Y ahí es donde tomo la decisión de venirme a Madrid, a la Escuela Superior de Canto, y empiezo mis estudios de canto lírico, hago la carrera. Enseguida empecé también a estudiar la siguiente carrera, que fue pedagogía musical. Paralelamente yo ya me iba fogueando, ¿no? En diferentes escenarios, trabajando en musical, trabajando en zarzuela, trabajando en óperas, hasta que bueno, pues hice las audiciones para el Teatro Real de Madrid y me quedé en la plantilla. Me quedé en la plantilla unos cuantos años, unas cuantas temporadas. Eso fue una bendición, porque al final tuve la oportunidad, ¿no? Me siento profundamente agradecida de haber podido vivir tantísimas experiencias y compartir escenario con las primeras figuras de la música clásica, ¿no? Entonces, eso es un background que queda ahí. Lo que a mí me ocurrió, es que se iba produciendo como un cambio en mí. Yo soy persona curiosa, me encanta estudiar, me encanta aprender. Entonces siempre fui muy afín a profundizar en
todo lo que significa el desarrollo personal, ¿no? Eso me llevó pues a estudiar kinesiología, a estudiar acupuntura emocional energética, técnicas como Theta Healing, para ver qué hay en nuestro inconsciente y que nos maneja ahí en nuestros hábitos y rutinas. Y fui, bueno, pues haciéndome como un saquito de formación, todo esto yo trabajando en el teatro real, o sea, en la ópera. Hasta que un día, de una manera, bueno, pues yo creo que la musicoterapia me encontró a mí, no yo a ella, aunque a lo mejor llevaba mucho tiempo buscándola. Bueno, pues aparecieron esas dos palabras, ¿no? Música y terapia. Eso hizo un match perfecto para mí y sin saber muy bien de qué se trataba la formación, directamente me fui a estudiar el máster y me hice una doble titulación en musicoterapia. ¿Qué me pasó? Que yo observaba en el teatro lo que nos ocurría, ya no solamente a lo que era el equipo artístico, ¿no? A los solistas, coro, la orquesta, sino a lo que pasaba también en todo el equipo técnico, caracterización, figuración, sastrería, los regidores, todo lo que ocurría. Y me di cuenta que según la ópera, según la música que nosotros estábamos realizando, ensayando o en funciones, había cambios. Cambios en el temperamento, en el carácter, cambios en el comportamiento, mayor o menor irritabilidad, dolores de cabeza, más enfados o más crispación, o estaba todo como la seda. Yo decía, ¿qué pasa aquí? ¿No? Porque al final éramos intérpretes, nuestra voz es nuestra huella digital sonora, es como nuestra vibración sonando. Sí, quiero que hables sobre ello porque lo has dicho en más de una ocasión, ¿no? Que nuestra voz y nuestro tono impacta e influye en las personas. Efectivamente. Claro, nuestra voz para mí atiende a una intención. Y esa intención de lo que tú, como tú le hablas a una persona, en qué tono, con qué ritmo, ¿no? Con qué frecuencia, atiende a algo que está detrás, oculto, que es la intención. Pero la intención para mí atiende a algo que también está un paso detrás, que es frecuencia. Porque al final un pensamiento atiende a un sentimiento y todo eso unido es frecuencia, porque nosotros tenemos una actividad eléctrica cerebral con la que funcionamos en nuestras actividades del día a día, si estamos dormidos o si estamos despiertos, ¿no? Y hay un baile de frecuencias en los dos hemisferios que convergen según la actividad que estamos realizando. Entonces, al final para mí es una intención, ¿no? Y dice tanto, es como un chivo expiatorio la voz de cada persona, ¿no? Es nuestra vibración natural. Y transmite, bueno, tu voz, de hecho, decirte que es como una melodía. Como se nota que eres cantante de ópera y sabes, yo creo que elegir la intención, lo que quieres comunicar, ¿no? Y transmites mucha serenidad en tu lenguaje. Y claro, esto normalmente, pues, si no fuese porque te dedicas a esto, no le daría más importancia, ¿no? O sea, no daría más importancia, diría, pues, qué persona más agradable y se quedaría ahí. Pero es que tú sabes que eso es así, porque te dedicas también a estudiar la frecuencia, las energías, ¿no? Lo que transmite cada cosa. Y me gustaría que hablaras un poco de justo pues lo que tú has dicho, ¿no? Que a través de escuchar a una persona puedes entender su estado de ánimo, ¿no? Y su frecuencia. Bueno, yo creo que lo podemos entender todos. Por supuesto, pero ¿No? Pero al final tú lo puedes explicarlo. Antes de grabar comentabas que lo que te caracteriza realmente es el tiempo que te ha llevado a aterrizar conceptos que no son fáciles, ¿no? Y por eso estamos aquí. Sí, no fue fácil, porque al final yo creo que lo que es la sanación a través del sonido, ¿no? De frecuencia, vibración, resonancia, es anterior, inherente al ser humano, pero es anterior a la música, al concepto de la música tal y como nosotros lo
asimilamos en nuestro sistema de creencias. Para nosotros la música, como nosotros la comprendemos, cuando decimos esto está afinado o esto está desafinado, sí, pero para nosotros los occidentales, a lo mejor para un indio, ¿no?, que trabaja con otro sistema musical, es diferente. Entonces, también atendemos a un sistema de creencias con la música. Otra cosa es lo que es frecuencia, vibración y resonancia. Para mí son pilares que hay que saber traducir y entender bien porque es difícil, ¿no? No es nada fácil comprender estos conceptos, que son conceptos ya no solamente de la música. Yo siempre digo, detrás de un piano, cuando tú abres la tapa, hay cuerdas y esas cuerdas vibran, ¿no? Emiten hercios, que es los ciclos, ¿no?, por segundo, es la medida de la frecuencia, pero también emiten una resonancia y una vibración. Entonces son conceptos tremendamente físicos. Y los he intentado aterrizar porque hay una cantidad de estudios científicos que avalan cómo el impacto sonoro de todo, ¿no? Porque al final, si aquí hubiera una abejita, también estaría emitiendo una vibración. Nosotros estamos en un mundo de vibración, de frecuencia y de resonancia. Y quizá no somos del todo conscientes de esto, ¿no? Mira, la palabra vibración viene del griego y que realmente el origen es quima, que significa energía. Nosotros sin querer muchas veces decimos, esto me vibra bien o esto me vibra mal. ¿Por qué? Porque hay algo energético, ¿no? Un concepto de somos energía. Y somos energía porque somos movimiento, porque somos seres electromagnéticos. Entonces, al final, estos conceptos están en nuestro lenguaje habitual del día a día, ¿no? Qué bien me ha vibrado esta persona, ¿no? O qué bien me ha vibrado este espacio, o esta situación me vibra, o esto resuena conmigo o no. ¿Por qué resuena? Al final, la resonancia es otro concepto que también hay que aterrizar. La resonancia es esa vibración natural que todos tenemos. Si yo resueno en algo, es porque mi deseo y mi pensamiento están en coherencia. Y lo que voy es a resonar con otros elementos que están en la misma. Esto se ve muy bien con los diapasones, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes un diapasón, por ejemplo, que vibra a 440 hercios o a 432, a la frecuencia que sea, si le pones al lado un diapasón que vibra en la misma frecuencia exactamente, solo por resonancia va a empezar a moverse y a vibrar. Tienes aquí justo, perdona que te corte, sí, encima de la mesa unos diapasones que tú además utilizas en tu trabajo de musicoterapia y después te preguntaré por tu método. Y lo que estás comentando es que si tú tienes ahora mismo dos diapasones con la misma vibración, puedes hacer que uno vibre al otro. Efectivamente, sí. Ahora mismo no tengo dos diapasones con la misma frecuencia porque aquí hay una variedad, ¿no?, de diferentes diapasones, pero justo no tengo dos iguales. Pero explica un poquito para que lo esté escuchando y no lo vea, qué es un diapasón. Bien, un diapasón es una horquilla metálica. Esto nace en 1711 para poder afinar lo que eran las pequeñas orquestas de cámara de las cortes, ¿no?, en aquel entonces. Esto fue desarrollándose con los años y a día de hoy existe el diapasón 440 que atiende a la nota La, que es la afinación de todas las orquestas sinfónicas del mundo. Anteriormente había otro tipo de afinaciones, es decir, esa frecuencia fue variando a lo largo de la historia e incluso está relacionada, o se dice, ¿no?, que bueno, pues Hitler, por ejemplo, ¿no?, y Wagner fueron los que empezaron a cambiar esa afinación. Y pasó de 432, que era una frecuencia que tiene muchísima más coherencia, y luego, si quieres, hablamos del porqué para nosotros, que el 440, que se nos escapa un poco, ¿no?, de nuestra armonía, vamos a decirlo así. Entonces, los diapasones realmente tienen esa función en una orquesta sinfónica, que es la afinación total de todos los instrumentos, que se pongan de acuerdo, ¿no?, para estar afinada una orquesta entera. Pero luego existen los diapasones terapéuticos. Los diapasones terapéuticos son, como te decía, horquillas metálicas. Algunos tienen pesas. La pesa lo que va es a otorgar al diapasón
que la vibración se prolongue durante más tiempo. Son unas rueditas que están encima y esto hace que la vibración se mantenga muchísimo más tiempo y se pueda poner en toda la estructura ósea con una serie de objetivos que queremos perseguir cuando trabajamos con terapia con sonido, ¿no? Luego existen diapasones que no tienen pesas, que actúan más a otros niveles, vamos a decir, a través de la escucha, ¿no? Y tienen otra serie de objetivos diferentes. Hay diapasones a los que se le pone un aplicador gema cristal, sobre todo para hacer protocolos que tienen que ver con la reflexología facial, con puntos de acupuntura que están en la cara, que muchas veces poner una aguja, ¿no?, en el 1 de vejiga, por ejemplo, es complicadísimo y da mucha grima y la gente se tensa. Claro. Y esta es una manera de estimular un montón de zonas reflejas y de puntos, que en la cara hay más de 500, que tocan con todo nuestro cuerpo, ¿no? Y bueno, luego hay diapasones que son más chiquitines, que tienen una frecuencia muchísimo más aguda. Entonces hay un abanico inmenso. O sea, hay tantos diapasones casi como frecuencias existen, teniendo en cuenta que el rango de audición del ser humano es limitado, mucho más limitado que cualquier animal que está en la naturaleza, ¿no? O sea, tenemos pues de los 16.000 a los 20.000 hercios es el máximo, ¿no?, de nuestro rango de audición. Eso quiere decir que, aunque nosotros no lo escuchemos, sigue habiendo vibración. Exactamente. Ahí está el tema. Sí, perdona que lo resalte, porque luego te preguntaré por otras cosas, porque que sepas que si yo ahora mismo llevo aquí un cuarzo blanco, es gracias a ti. O sea, gracias, o tu responsabilidad un poco por tu influencia, ¿no? Y una cosa antes de seguir, comentabas que Wagner, Hitler cambiaron la frecuencia de 432 hercios a 440. Y claro, eso también imagino que de cierta forma cambia la vibración de las personas de forma sutil. Y puede relacionarse, ¿no? Porque, por ejemplo, se ha recomendado a muchos papás y demás que de niños les pongan música clásica a los bebés o a los niños para que se estimulen. ¿Esto está relacionado con lo que estás contando? Esto está relacionado, absolutamente. O sea, yo, al hilo de esto que estábamos hablando, que hay frecuencias que nosotros no podemos escuchar, ha habido guerras sónicas imperceptibles para el ser humano. Estamos sometidos, ¿no?, a un montón de antenas que emiten una frecuencia y que es imperceptible para nuestro oído y para nuestro sistema, pero ahí está. Correcto. Afectando, ¿no? Afectando a la naturaleza y nosotros estamos dentro de la naturaleza. Entonces, en este mundo de frecuencias ha ido cambiando y, por ejemplo, en las frecuencias del antiguo solfegio sagrado había una afinación que todavía era más baja de 432. Si no recuerdo mal, creo que era 426. Eran las frecuencias con las que los monjes en los monasterios cantaban unificando, creando una sinergia a través de su canto entre ellos, ¿no? Un grupo sólido. Se devolvía la coherencia a través de la vibración de sus cuerdas vocales, porque estaban emitiendo esa frecuencia a todo su sistema y a todo su cerebro. Y eso conformaba también un pulso cardíaco que se unificaba con todos, y hay estudios de esto, ¿no? Cómo afectaba el hecho de cantar unas frecuencias a menos de 432 y cómo todo ese grupo, ¿no?, creaba una coherencia única. Entonces, eso ha ido variando. Nosotros ahora, esto es una especie de crítica, pero voy a hacerla. Cuando entramos a veces en una tienda, ¿no?, una tienda de ropa a la calle, yo hay veces que como entro, salgo, porque aparte tengo un oído sensible y me molesta muchísimo el ruido. Y tu sistema reticular también, que es nuestra capacidad de poner el foco, ¿no? Un peluquero se va a fijar siempre en los peinados de las personas, ¿no? Un esteticien en las uñas, ¿no? Y tú pues en la vibración y la música y el entorno, ¿no? Efectivamente nos afecta. Entonces,
cuando entro en una tienda que la música está muy alta, que casi no puedes hablar ni pedir una talla, yo salgo corriendo porque no lo puedo soportar. Porque tú eres consciente. Soy consciente y creo que de alguna manera, a lo mejor yo soy consciente por mi profesión, de formación profesional pura y dura, pero yo creo que hay muchísimas personas que de alguna manera también responden a esto. No nos damos cuenta a veces de la saturación de frecuencias, de ruidos que tenemos en nuestro entorno y cómo nos afecta. Uh-huh. Digo que tú eres consciente de cómo afecta, pero las otras personas, aunque no sean conscientes, están siendo afectadas por ello. Absolutamente. Y yo creo que es una manera de inducir, ¿no?, a la sociedad, uh-huh, a veces a una distorsión. Comentabas, sí, cuando yo te conocí, que no es una casualidad que la música de hoy en día, ¿no?, a Shakira y el Despacito, ¿no?, algunas canciones así de moda, sean tan adictivas. Como que nosotros respondemos también a las consignas musicales, ¿no? Me está recordando un poquito a los himnos, a los Simpsons, ¿no? Cuando decía na 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 líder y cositas así, ¿no? Que se utilizan también a nivel de manipulación de masas. Y suena un poco así conspiranoico y demás. No lo quiero llevar a ese punto, pero sin embargo tiene un efecto. Sí, bueno, yo creo que el efecto fundamental es la música, por ejemplo, que está en boga, ¿no?, el reggaetón. Uh-huh. El reggaetón al final tiene una estructura interna, una armonía, ¿no?, uh-huh, una arquitectura, en la que la interválica no es del todo consonante. Es decir, nosotros en música hablamos de notas fundamentales, ¿no? Y todos sabemos lo que es un do, mi, sol, mi, do. Cuando yo acabo un do, es como ¿no? Tarara. Pero si estoy escuchando una música que está ta 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 ta, ¿vale? Y eso con un ritmo que está afectando a nuestro hipotálamo y en nuestro cerebro se está produciendo una cantidad de impacto tremenda, porque yo creo que no hay nada que mueva más todas las áreas del cerebro a la vez que la música. Claro, al final estás en un non-stop, no puedo parar, ¿no? Y eso te lleva también en tu día a día a un movimiento y a un estrés y a una locura a veces que no sabemos pausarnos, ¿no? Pero bueno, esto ya es un tema un poco más técnico, pero tiene respuesta, es lo que te quería comentar, ¿no? Que sí, que yo creo que la música puede manipular a las masas. Y ojo, que me encanta, y que muchas veces yo escucho reggaetón y pongo reggaetón en mis sesiones, porque además creo que te puede llevar al movimiento y que puede tener muchísimos beneficios. Sí. Pero la música es una herramienta que según como tú la utilices, puede tener sus pros y sus contras. Exactamente igual que utilizar un diapasón, una terapia con sonido. Hay que saber dónde, cómo, cuánto tiempo, ¿no? Qué le viene bien a cada persona, ¿no? Es... Por supuesto, no quiero que se malinterprete. O sea, yo no estoy diciendo que eso sea malo. De hecho, por ejemplo, a mí me pasa con ciertos alimentos. O sea, a nivel de nutrición, yo sé que hay alimentos que no me convienen. Por ejemplo, el pan, el gluten... O sea, a mí tampoco. Son alimentos que están muy bien, están muy ricos, pero debemos entender en qué contexto, cuándo y en qué cantidades, ¿no? Pues yo creo que con lo que tú estás comentando, a nivel de vibraciones, es muy importante saberlo, por lo menos, y a partir de saber ser consecuentes y coherentes con si va con nuestros objetivos personales o de vida o no, ¿no? Sí. Y por otra parte, igual que están estas frecuencias, ¿no?, que hablas del 440 o bien las del reggaetón, tenemos también otras que son más armónicas y que nos hacen vibrar de otra forma, ¿no? ¿Podrías hablarme de ellas? Vamos allá. Mira, Nikola Tesla decía, si quieres descubrir los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Él fue un ser iluminado que supo entender que todo en el universo, desde lo más macro hasta lo más micro, atiende a un orden. Y ese orden es frecuencia. Todo, todo. Si nosotros observamos los ciclos lunares, ¿no?, las estaciones, el día, la noche, ¿no?, cómo las mareas, el ritmo cardíaco,
el ritmo de nuestra frecuencia cerebral, de nuestra respiración. Todo eso es frecuencia. El propio movimiento, cuando es armónico, cuando está colapsado, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, al final, en la naturaleza, cuando nos vamos a dar un paseo, empiezas a ver como de la semilla, ¿no? Como cualquier flor tiene una geometría perfecta. Nosotros los seres humanos también tenemos esa geometría perfecta. Esa geometría perfecta desde el comienzo de la gestación, el huevito que somos que se va desplegando, es una proporción geométrica perfecta que es el hombre de Vitruvio. Y es un 3-6-9. 3-6-9 es una frecuencia que está en todo en la naturaleza y nosotros no estamos fuera de ella. Un cristal, que tú me decías, ¿no? Antes, un cuarzo cristal, cristaliza en la tierra con una geometría sagrada, que yo le digo, ¿no? Esa geometría sagrada es un 6. Es un hexágono perfecto. Los cristales, ¿no? Bueno, yo utilizo cristales además en los adaptadores, ¿no? de las gemas cristal que se ponen en los diapasones para hacer determinados trabajos. Es una manera de sumar un orden, de añadir un orden con un color que también es vibración y con una forma coherente para nosotros, con la cual resonamos. ¿Te acuerdas que antes te hablamos de que era resonancia, ¿no? Y nosotros resonamos con lo igual. ¿Cómo no vamos a resonar con 3-6-9 si es nuestra proporción natural? Es que ahí está. Entonces hay frecuencias que son 3-6-9. Esto Mozart lo sabía. Si tú escuchas la flauta mágica de Mozart, tiene una arquitectura interna que es 3-6-9. Él lo sabía. ¿Sabes a lo que me estás recordando con todo esto? Hay gente que no lo sabe, así que quiero hacer un apunte. Se habla mucho de los romanos. Los romanos copiaron a los griegos y se le da mucha autoridad a los griegos. Sin embargo, algo que se sabe menos es que los propios griegos copiaron a los egipcios. Y entre estas copias siempre hay cosas que se pierden de la originalidad, ¿no? De los autores. Entonces tenemos que gente muy buena, ¿no? Estamos hablando de Heráclito, que decía que todo es cambio, y tenemos a Parménides, que decía que todo es permanencia, ¿no? Y hablaba de un concepto que es el átomo, que a día de hoy decimos cómo una persona llegó a eso, y le damos un montón de créditos. Sin embargo, aún anterior a Parménides, había una figura que era Hermes Trismegisto, que me consta que lo conoces, Sí. que también hablaba de las leyes del universo, ¿no? Y dentro de estas leyes había una, que es la ley de que todo es vibración. Esto es fascinante porque cuando nos vamos también a la física cuántica, que creo que también puedes hablarnos de ello, nos damos cuenta de que aunque todo esté unido, no llegan a juntarse. Y que no llegue a juntarse precisamente es lo que hace que haya una pequeña vibración en todo, ¿no? Y es por eso por lo que hablabas tú de que miremos las cosas como lo que son en su esencia, en términos de energía, frecuencia y vibración, para poderlo comprender más y ser más armónico. Y me gustaría que hablaras un poquito de esto, de esta armonía que no solo está en la música, sino entender que al ser todo una vibración debemos ser más respetuoso con ello, porque me consta que no es una casualidad que vivas en la sierra aquí en el Lozoya y que no veas a la ciudad, ¿no? Bueno, eso fue uno de los grandes cambios que yo tuve que hacer en mi vida para ser coherente con lo nuevo que había llegado a mí. Es decir, cuando yo decido dar un volantazo, cuando la musicoterapia entra, como entró en mi vida, y dije, wow, espera, que yo trabajo de cara
a la música como un ocio, pero es que la música puede ser terapia. Y casualmente, Pedro, la vida me llevó a conocer a muchos maestros, y esos maestros son los niños y adolescentes con los que yo trabajo en mi día a día, ¿vale? Yo los días centrales de semana imparto sesiones de musicoterapia en colegios de educación especial, ¿no? Con un proyecto que creé en Galicia. Entonces, ellos son los maestros que a mí me han enseñado tantísimas cosas y me han vuelto a conectar con eso que se dice tanto, que es el amor incondicional, ¿no? Que es la inocencia pura, que es la verdad pura. Ellos han venido a recordármelo, porque yo venía, vamos a decir, un poquito distorsionada de la vida del teatro, ¿no? De un poco esa competitividad que había allí. Yo decía, yo con esto ya no estoy resonando. Y ellos para mí han sido sanadores. Ojalá yo pueda estar ofreciéndoles a ellos también algo, ¿no? Para devolverles con profundo agradecimiento lo que han hecho por mí. Esa es mi realidad. Y empecé a compaginar con mi propia metodología. Entonces, eso me llevó a decir, yo tengo que tener una vida en coherencia y tengo que ser consecuente con lo que yo estoy haciendo. Y para mí, ser terapeuta implica cuidarme mucho, porque yo considero que cualquier terapeuta o cualquier docente o cualquier persona, ¿no? Pero más siendo terapeuta, uno tiene que estar afinado. Al final somos como diapasones. Si yo estoy afinada, puedo acceder mejor o transmitirte mejor o comunicarme mejor contigo para devolverte también esa afinación, ¿no? Y crear una bonita melodía juntos. Si yo estoy en distorsión, va a ser mucho más difícil y no se va a conseguir, ¿no? El objetivo. Entonces, bueno, estar en contacto con la naturaleza, estar en contacto con el silencio, que para mí el silencio también es música. Y el silencio también vibra y tiene frecuencia, aunque no lo escuchemos y nosotros en nuestro sistema de creencias digamos, es que hay mucho silencio, sí, pero ¿qué hay ahí debajo? Frecuencias. ¿Cuánto de importante es el silencio? Hoy para mí muchísimo. Para mí, personalmente, es mi píldora medicina. Es la manera de yo crear armonía en todo mi sistema. Y es la manera que yo tengo de volver a mi centro, ir a mi interior y poder crear. Porque al final los musicoterapeutas o las personas que nos dedicamos, ¿no?, a hacer terapia con sonido, con música, somos creativos. Porque en nuestro día a día tenemos que estar de una manera muy transpersonal, conectando con otros seres humanos y adaptándonos, siendo flexibles a las necesidades de la otra persona. Así trabajamos nosotros. Se suele decir que la música sin silencio es ruido. La música sin silencio es como una conversación sin silencios y sin pausas. Yo creo que el silencio le da a la música también un ritmo, ¿no? Igual que a una conversación le da un ritmo, un silencio, ¿no? Y luego, bueno, está todo el mundo de lo no verbal, ¿no? Cuando las palabras ya no llegan. Tengo un lema que es: el sonido llega donde las palabras no pueden llegar, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros decimos, es que no te lo puedo explicar con palabras, es que he sentido algo, es que esta música me lleva a un lugar o me produce unas emociones que es que no le puedo poner palabras? Inefable. ¿No? Sí, me recuerda a un término del que hemos hablado antes de comenzar, que se llama Fu Wei, que viene del taoísmo, significa no acción. A veces creemos que no hacer nada es no hacer nada, y no hacer nada es precisamente también hacer algo, ¿no? Lao Tse decía: si hay tormenta, déjala rugir, se calmará. Si hay silencio, espera, algo surgirá. Antes de preguntarte por tu método, que tengo mucha curiosidad para que nos sigas explicando, porque me parece un tema fascinante, me gustaría que me hablaras de esta relación que hay en la coherencia con la vibración, ya no en el sonido, sino en lo material. O sea, que me hablaras de las piedras, su simbolismo, y en la relación también de la geometría con el agua también.
Ah, bueno, claro. Vamos a ver, el impacto del sonido, o la ciencia que ha estudiado, ¿no?, cómo el sonido afecta a la materia, se llama la cimática. Fue en el siglo XVII cuando un hombre que, bueno, se le ha denominado el padre de la acústica, Earl Chladni, descubrió con el arco de un violín a través de las placas metálicas cómo las partículas de arena creaban una geometría, una forma ordenada según el impacto sonoro al que estuvieran sometidas, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues que ocurrió que a partir de ahí empezó a haber diferentes investigaciones y luego hubo otros científicos, otros matemáticos, otros investigadores que siguieron profundizando en esto. Fue el caso después, mucho tiempo después, de Hans Jenny, que ya no solamente investigó el impacto sonoro sobre lo que es la arena, sino que lo llevó al fuego, lo llevó al agua, lo llevó a otros materiales. Paralelamente, poquito después, aparece las grandes investigaciones de Masaru Emoto, ¿vale?, el científico japonés, en el que ahí ya decimos, es que también afecta al agua, ¿vale? Y también podemos llegar a ordenar el agua con una intención que es frecuencia, con un pensamiento y con un tipo de música concreta, ¿no? Y empezó a hacer esa investigación maravillosa que es un legado que nos ha dejado único y maravilloso. Entonces, esto, bueno, ahí se pudo apreciar incluso los copitos de nieve, ¿no?, los cristales de agua, esa geometría, ¿no?, que ahí también está el 369, 528 hercios, que se le ha llamado la frecuencia del amor, que pertenece a las famosas frecuencias del solfegio sagrado que te hablaba antes de los monjes, ¿no?, de lo que es el gregoriano, tan cercano a nosotros, a nuestra cultura. Esa frecuencia 528 tiene esa figura hexagonal, que es la nuestra. También esta persona que estás mencionando antes de Masaru Emoto, sí, ¿puede ser este vídeo que hay en YouTube de se pone una superficie en la que le ponen un tipo de música y va cogiendo la arena una posición? Exactamente. Es ese tipo, se va ¿no?, ordenando. correcto, según ese impacto sonoro. y de una forma muy armónica, muy bonita. Absolutamente, es que se pueden ver todas las maravillosas geometrías que se crean. Y por eso, yo creo que es lo que hace que cambiemos el estado de ánimo, ¿no? También nosotros, porque de cierta forma tenemos una estructura atómica que va cambiando igual que la arena, ¿no? Efectivamente. Y esa es la razón por la que nosotros actuamos como si fuera una orquesta sinfónica. Muchas veces cuando nosotros tenemos una desarmonía en nuestra salud, ¿no?, un problema, una enfermedad, es que hay algún órgano que ha perdido su frecuencia natural, su coherencia. Por eso se habla tanto de vivir conforme a la naturaleza, y decía Hipócrates que la enfermedad es una serie de pecados contra la naturaleza repetidos, ¿no? Y lo tenemos a veces que nos está dando en la frente y ni siquiera nos paramos a pensar de lo rápido que vamos. Supongo que todo eso se puede unir a los motivos por los que creaste tu propio método. Absolutamente. Absolutamente. Yo empecé a encajar todas las piezas y dije, madre mía, todo lo que hay aquí. Pienso que entendí, ¿no?, todo lo que había ahí. Y bueno, un poco lo que pensé es darle un marco, una contención a todo esto y a todos estos conceptos que, como hablábamos antes, a veces son difíciles de traducir o de aterrizar, ¿no?, de comprender. Que hay una parte que es muy física y que, bueno, está ahí para poderla incluso visionar, ¿no? Y tanta investigación que ha habido. Entonces dije, bueno, pues voy a crear un método. Un método al final es la manera de llegar a una finalidad. Y mi finalidad es poder traducir todo esto que yo fui aprendiendo y poder formar a personas para que puedan utilizar el sonido con conciencia, para que utilicen esta herramienta en diferentes ámbitos de aplicación. Ese fue el propósito de crear este marco con el método, ¿no? El método se llama método Vibria. Vibria fue la unión de vibración y Iria, mi nombre.
Y hubo varias personas que le gustó cómo sonaba, Vibria, Vibria, anda, sí, me gusta, y quedó Vibria. No se lo puse yo, además. Y bueno, pues hoy por hoy pues también ofrezco, ¿no? Pues formaciones pues, a acupuntores, a personas del desarrollo personal, psicólogos, músicos, musicoterapeutas, en fin. Y ahora sale también el nuevo curso, que es pues como un monográfico extraído del Practitioner Método Vibria, que es el curso más completo, ¿no? De diapasones, que está más enfocado al bienestar a través de la reflexología facial, como te comentaba antes, ¿no? De trabajar en la cara, que con los neurotransmisores va directo al cerebro y conecta con todo nuestro cuerpo, y crear un bienestar integral en la persona, ¿no? Y bueno, pues en ello estamos. Comentabas antes Sí. que tiene 4 patas. Sí. O sea, para mí el método, sus 4 fundamentos es qué es frecuencia, qué es vibración, qué es resonancia, y la cimática como la ciencia que evidencia el impacto del sonido en la salud, ¿no? Es como, esas son donde yo basé, ¿no? Y me parecen los conceptos de arranque fundamentales que hay que controlar. Entonces, en los cursos pues le dedico el tiempo, ¿no? Para que se entienda que por ejemplo, este diapasón que he cogido así al tuntún, ¿no? 136,10 hercios. 136,10 hercios es la frecuencia que investigó la NASA y que estudió la NASA de la rotación de la Tierra en un año. Sacaron este número, 136,10. Entonces, existen un montón de frecuencias que son, vamos a decir, que empatizan con nosotros y que las podemos utilizar para nuestro bienestar, ¿no? Y para provocarnos o facilitar determinados objetivos, ¿no? Como puede ser un trabajo directamente en los meridianos de acupuntura, en lo que es la estructura ósea, cuando hay un bruxismo, poner un diapasón y hacer un masaje en toda la articulación temporomandibular, ¿no? En fin, es infinito cómo se puede trabajar con sonido. Yo creo que la gente no se imagina que con los diapasones terapéuticos podemos trabajar incluso sobre nuestra agua. Nosotros somos un 70% de agua. La Tierra tiene un 70% de agua. Atendemos a una geometría fractal que está en todo el universo. Entonces, siendo agua, ¿cómo no le vamos a poner esa armonía a nuestro agua, ¿no? Entonces, te quiero decir, existen diapasones incluso para inducir a una relajación. Yo no sé si antes hablamos del pulso binaural, creo que sí, ¿no? El descenso de la actividad eléctrica del cerebro, ¿no? No hemos hablado todavía. Pues me parece muy interesante. Perfecto. Vamos allá porque me acabo de acordar y viene por esta colación de esto. Hay diapasones que contienen las frecuencias de nuestro cerebro. Nuestro cerebro tenemos una serie de frecuencias que están en ambos hemisferios, alfa, beta, delta, teta. Y según la actividad que estemos realizando en nuestro día a día, vamos a decir que una de esas frecuencias va a emerger, va a tener más predominancia. Muchas veces por nuestro estilo de vida o por las circunstancias que sea, nos empezamos a cargar. Y estamos muy arriba, con mucha actividad, ¿no? Con mucho pensamiento desordenado. Cuando nos vamos a la cama y nos queremos dormir, no hay un proceso sano. No hemos hecho ese equilibrio en nuestro cerebro. Entonces, ¿qué ocurre? Con los diapasones lo que podemos es inducir a una relajación. ¿Cómo? Fue un biofísico americano, Gerald Obsberg, quien en los años 70 más o menos descubrió lo que se llama el pulso o tono binaural. ¿De qué se trata? Se trata de que si a un lado del cerebro, ¿no? A través de la audición, y el otro hemisferio, entre ambos hemisferios, escuchamos por los dos oídos de manera simultánea frecuencias que están muy próximas en hercios, imagínate, 400 por un oído y 407 por el otro oído, nuestro cerebro crea como una especie de tono imaginario interno fantasma, que es el famoso pulso tono binaural, y divide, resta, y dice, anda, 400, 407, me quedo con 7. Y casualmente 7, entre 4 y 7 hercios, es
la actividad de nuestra frecuencia zeta, que es la frecuencia más próxima a los estadios del sueño, de la relajación, de la meditación profunda. Entonces podemos ayudar y facilitar a provocar esos estados de calma, simplemente escuchando frecuencias. O sea, que esto que se hace, por ejemplo, no sé si va relacionado, eso ya lo vas a aclarar tú. Ponerte una música que hay en YouTube de 369 o ponerte de 432 hercios y demás, ¿puede influir a esos estados? Vale. O estamos hablando de que no, debe ser o debe ser bineural, o sea, sí. Bueno, a ver, por un casco especial. Yo creo que todo lo que vamos a ver, el sonido es una onda que se transmite por el aire, ¿cierto? Es como si fuera la ola del mar. Sonido, cuanto más grave, esa ola es más lenta y más suave, cuanto más agudo, sube, ¿no? Tal cual como la vibración del mar. Podríamos visionarlo de esa manera, ¿no? Visualizarlo así. Cuando nosotros tenemos un impacto real, ahora mismo estamos con cascos, ¿no? Y sería difícil de... Pero cuando nosotros escuchamos frecuencias por ambos oídos, estamos moviendo el éter, el aire. Y está entrando una frecuencia en nosotros, pura. Otra cosa es la música editada. Para mí es totalmente diferente. Yo un diapasón lo puedo manejar y puedo saber cuánto me acerco, cuánto me alejo de la persona y cuánto tiempo estoy con esa persona, cuánto necesita. Se escapa, ¿no?, el tema de poner una lista de música, quedarte dormido y seguir sometido a determinadas frecuencias. Se me escapa cómo está grabado eso. Se me escapa si realmente esas frecuencias habría que analizar, ¿no? Efectivamente hay muchísimas listas hoy en día de binaurales, de frecuencia solfeggio, de la frecuencia del amor, de la frecuencia de no sé qué. Pero bueno, yo creo que hay que hacer un filtro importante de lo que se escucha. Tú antes decías que según lo que comes, ¿no? Al final somos frecuencia y somos lo que escuchamos, lo que pensamos, lo que comemos. Somos muchas cosas. Total. Entonces hay que tener conciencia de qué estoy escuchando y cuál es la fuente, ¿no?, de esa música. Es muy potente, Iria. Te preguntaría muchas más cosas y porque esto al final es un tema muy nuevo y además es un tema que también, por desgracia, se suele asociar al esoterismo, ¿no?, al misticismo, y tú te das cuenta, pues lo estás acompañando pues con datos, ¿no?, con determinados hercios, que significa determinada cosa, y lo estás apoyando con estudios de personas. ¿Por qué cosas te molesta a ti que se malinterpreten de todo esto a lo que te dedicas? Wow, qué preguntita, Pedro. A ver, lo que me molesta quizá es esa imagen, ¿no?, de que esa imagen no seria de algo tan serio, ¿no? Yo creo que para ejercer, o sea, para trabajar, ¿no?, con alguna herramienta, antes tienes que estar formado y tienes que haber hecho una práctica clínica. Tienes que tener la experiencia para saber reconducir en un momento dado. Tienes que saber cómo hacerlo. Hoy en día lo que está ocurriendo, y voy a serte muy sincera, es que todo el mundo puede comprarse un cuenco, incluso en Amazon. Un cuenco de cristal de cuarzo, un cuenco tibetano en una tienda de regalos, o incluso un diapasón, un gong, ¿no? Pero hay que saber manejar el sonido, porque yo creo que también se puede distorsionar y podemos crear una alteración en las personas. Yo he visto a veces, no sé cómo le llaman, creo que pullas de noche o no sé cómo le llaman, cuando alguna persona se ha puesto con gongs sin tener realmente un estudio ni un conocimiento ni una práctica, se ha comprado 3 gongs y ha empezado a tocar los gongs y yo le he preguntado, ¿qué significa este gong? Porque este gong es mercurio y ¿por qué este gong y cómo lo tocas? Porque yo, por ejemplo, los gong es un tema que no controlo para nada, ¿no? No es un instrumento con el que yo haya resonado. Yo
por alguna cuestión resonó más con los cuencos de cristal de cuarzo, con el cuarzo, más que con el metal, tema mío, ¿no? Pero, ¿por qué? O sea, ¿cómo lo tocas? ¿Qué estás haciendo? No, esto es amor incondicional. Tócate un pie. Amor incondicional podemos tener todos, pero hay que saber lo que uno está manejando, porque el amor incondicional a veces puede hacer daño. Esa es mi opinión. Es decir, yo creo que hay que formarse, que hay que estudiar, que hay que leer, que hay que investigar, que hay que saber lo que uno hace, porque eso es un profesional. Sí, es que a mí también me rechina mucho, ¿no? Cuando escucho conceptos que para mí son muy importantes fuera de contexto, ¿no? O sea, esto es para sanarte. ¿Para Para, sanar qué? ¿Para sanarte qué? Exacto. Digo, bueno, si esto va de esas, si sanas a 10 personas a la vez, que eso me suena más a chamanismo barato, ¿no? O sea, ni Efectivamente. Jesucristo iba a 10 personas distintas a sanar, ¿no? Es que sí. Por eso, cuando escucho estas cosas a mí me rechina mucho, y cuando tú lo explicaste desde esta visión tan delicada, ¿no? Nos ponías los vídeos de los muchachos con los que trabajas uno a uno, ¿no? De una forma tan delicada, pues a mí me vibró o me resonó, no sé. Y por eso también estoy aquí, ¿no? Porque he visto que tienes un amor por lo que haces y que lo sabes aterrizar y lo sabes expresar. Así que nada, para terminar me gustaría que dejaras un mensaje, una idea a la audiencia que te gustaría transmitir Eh, y darte las gracias. las gracias te las quiero dar yo a ti, Pedro, por haber venido, invitarme y esta charla tan amena. Bueno, para mí, mi mensaje es que intentemos hacer las cosas con pasión, que cuando confluye, ¿no?, nuestro deseo personal y nuestras aptitudes, estamos ya preparados para hacer algo y que sigamos ese deseo. Yo en algún momento de mi vida lo hice, di un volantazo, no me arrepiento, soy muy feliz a día de hoy y trabajo con lo que más me gusta y más me apasiona en el mundo, y mi deseo es poder ofrecer esto y darlo a conocer de esta forma, ¿no? Con conciencia, vamos a decirlo. Y espero que esta charla pues sea de interés de tus oyentes, de tus seguidores, que les guste y a lo mejor descubrirles algo, ¿no? Que investiguen un poquillo más sobre el sonido, que les cree un interés, porque realmente es un tema muy interesante y muy apasionante. Dejaremos el link de tus enlaces en la descripción para que alguien pueda buscar información sobre ti y trabajar más en estos métodos. Y como tú has dicho, ¿no? Que esto sirva para que las personas sean mucho más conscientes, ¿no? De lo que decía Nikola Tesla, de mirar ese entorno en términos de energía, frecuencia y vibración, y darnos cuenta de que todo es importante, que no hay, como decía, había un autor que se llama Bruce Barton, decía, si fuéramos conscientes de las pequeñas cosas, nos daríamos cuenta de que no hay pequeñas cosas. Así que muchas gracias de nuevo. Gracias a ti, muchas gracias, un placer. placer. Hasta la próxima.